Gracias porque es tu presencia mejor que la vida. Es tu presencia mejor que el oro y la plata. Es tu presencia mejor que todo, Señor. Amamos tu nombre, glorificamos tu nombre, oh Rey. Aleluya. Así es, Señor. Si tu presencia no va con nosotros, Padre, no nos saques de este lugar, Señor. Estamos convencidos de que tu amor siempre nos va a fortalecer. Estamos convencidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a tomar asiento, iglesia. Tomemos asiento. Ok. ¿Cómo estamos? ¿Con calor? ¿Sin calor? Sí, vamos a orar de ahí para que tengamos una infraestructura más grande con aire acondicionado, ¿sí? Y cuando es invierno con calefacción. Muy bien, esta noche tenemos la visita de un amigo. Hemos estado desde el día martes, miércoles, jueves, viernes. Hoy día estuvimos en el Megaplaza, ayer estuvimos en la Plaza de Armas. Casi nos linchan los serenos, pero no nos pudieron parar. Predicamos la palabra y trajimos el mensaje. Mi hermano Oscar, que también está con nosotros, el pastor Julius de los Estados Unidos, un pastor, perdón, de Brasil, un pastor que trabaja en las favelas de Brasil, también estuvo predicando la palabra de Dios. Un pastor de Chile también estuvo con nosotros el día de ayer. Y hoy en la noche, dentro de unos minutos, se van a reunir en el pasaje La Tinguiña para estar haciendo un culto unido. Y aquí terminamos el servicio y nos vamos también con Oscar al servicio juntos. Pero sin más preámbulo, tenemos escasos minutos para hasta las 7:20 con la vida de Oscar. Vamos a darle un fuerte aplauso por la vida de Oscar. Sí, adelante, Oscar. Él es un varón de Dios, tocado por el Señor, transformado, y él tiene 26 años llevando el mensaje de Dios. Aleluya. Amén, gloria sea al Señor. Les saludo en el nombre de Jesús, quien vive. A su nombre, a su bendito nombre, a su pueblo, a su pueblo. Amén, hay que proclamar victoria en tu vida. Dice que el Señor nos ha enseñado a llamar las cosas que no son como si fuera, ¿no? Entonces hay que declarar. Si declaras muerte, en vez de declarar muerte, declara vida. Si declaras pobreza, declara riquezas. Amén. Entonces Dios está aquí con nosotros. Mi nombre es Oscar Esquivel y creemos que para Dios nada es imposible. Sobre todo queremos glorificar a Cristo, lo que Él hace en cada una de nuestras vidas. Queremos dar testimonio, queremos dar palabra de parte de Dios y que sea el Espíritu Santo glorificándose en esta tarde. Amén. Entonces te invito a levantarte, vamos a orar para que Dios bendiga su palabra en esta tarde, bendiga el testimonio, bendiga todo lo que va a ser desde el principio hasta el final. Amén. Te invito a cerrar tus ojos, tú y Dios. Padre bendito, Dios mío, nos acercamos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de compartir tu palabra. Que sea, Señor, para exaltarte a ti, para glorificar, para bendecir tu nombre, Señor. Que seas tú obrando de una manera sobrenatural sobre este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Llena todo este lugar. Si te hemos ofendido, te hemos contristado, Espíritu Santo, hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos de todo corazón, Espíritu de Dios. Y pedimos que tú tomes tu lugar, que tú te entrones en este lugar, que llenes, Señor, de tu presencia toda la atmósfera, todos los aires, todos los atrios, de la entrada a la salida, de la derecha a la izquierda. Llénalo de tu presencia, llénalo de tu poder, llénalo de tu gloria, Señor. Porque como dice, Señor, la alabanza, si tu presencia no está, Señor, solamente es presencia humana. Y nosotros hemos venido a buscar tu presencia, porque tenemos hambre y sed de ti. Tenemos sed de ese río de agua de vida que refresque nuestro ser interior. Tú eres ese pan que nos da vida, el maná, Señor. Tú eres nuestro alimento, nuestra comida, nuestra porción. Hoy te pedimos que tú te glorifiques, que tú hables, Señor, a cada vida,
que tú ministres cada vida, cada corazón, Señor. Que tú estés liberando, libertando, Padre. Que la unción de tu Espíritu pudra yugos, ataduras, ligamentos, cadenas, Señor. Que tú seas liberando de una manera especial, Señor, a cada niño, cada joven, adulto, anciano, Señor. Que tú sanes, Señor, bendito Dios mío. Declaramos cielos abiertos y activamos, Señor, los milagros, las señales, los prodigios, Señor, sean activados sobre este lugar. Avívanos, Señor, a tu pueblo en medio de los tiempos. Señor, saca, Señor, de todo conformismo. Saca, Señor, Dios mío, de todo estancamiento, bendito Dios mío. Que sea tu presencia trayendo libertad y liberación. Hoy activamos 12 legiones de arcángeles guerreros de alto rango con espada de fuego. Hoy activamos, Señor, querubines y serafines portadores de tu gloria. Hoy activamos, Señor, ángeles de fuego, ángeles de liberación, Señor. Ángeles que traigan sanidad y milagros, Padre Dios mío, sean activados en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, de mi lugar celestial, como heredero de Cristo Jesús, como heredero del Padre y coheredero junto con Cristo, hoy todo espíritu contrario que se esté moviendo en los aires sea sujetado y sometido a la autoridad de Cristo, con cadenas y grilletes de hierro, y lo lanzo al abismo. Todo hombre fuerte sea sujetado y sometido a la autoridad de Cristo. Toda perturbación, opresión, depresión, todo cansancio, sueño, pereza, adormecimiento, todo desánimo, todo espíritu de estupor, toda pesadez, hoy lo atamos, lo ligamos, lo encadenamos y lo echamos al fondo del abismo, en el nombre poderoso de Jesús, declarando libertad, liberación, Señor, porque donde está tu espíritu hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, porque conocimos la verdad y la verdad nos hace libres, Señor. Declaramos cielos abiertos, Señor, y declaramos que el fuego de tu presencia descienda sobre este lugar. El fuego que consume todo pecado, el fuego que consume todo espíritu demoníaco. Rica shakatarabakua, roba ba 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 ba, o samanta ribalaya, rashakatarabazotarabakía, ramasoamai karamalantarabakia. En el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos, Señor. Declaramos activación de la sanidad, de los milagros y prodigios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle tres gloria en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale palmas al Señor, mi hermana, mi hermano. Pásame la agüita. Amén, aleluya. ¿Quién vive? Podemos sentarnos, mi hermana. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Dice la palabra de Dios, si tú creeres, verás la gloria de Dios. Es que tú tienes que creer. Amén. A Dios no lo vemos porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hoy vamos a dar una enseñanza, mi hermana, que nos lleva a la unidad, al amor, al respeto. Amén. Vamos a sacar nuestra Biblia en el libro de Génesis 11:6. El libro de Génesis 11:6. Génesis 11:6. Amén. La palabra, vamos a levantarnos porque la palabra de Dios hay que honrarlo. Cuando cantan el himno nacional, cuando izan la bandera, tú te levantas y honras así, ¿no? Amén. Entonces hay que honrar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es nuestro manual poderoso que Dios nos ha dado. Un manual que te dice cómo vivir como hijos de Dios. Amén. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 11, versículo 6. Amén. ¿Lo tienen? Amén. ¿Cuántos han traído su espada? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Qué?
Amén. Amén. Entonces el texto también está ahí, pero siempre hay que traer la palabra de Dios. Amén, que es nuestro manual, es la espada del Espíritu. Sobre todo la palabra esté abundantemente en nuestro corazón. Amén. Vamos a leerlo. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Habla sobre la torre de Babel. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Podemos sentarnos, mis amados hermanos. Amén. Una de las cosas que Dios siempre ha buscado en su pueblo y en su iglesia es la unidad. Es la unidad. Pero en estos tiempos vemos, mi hermana, mi hermano, que cada uno busca la unidad personal. Nos hemos vuelto egocentristas. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Mis necesidades y no las necesidades de los demás. Si yo estoy bien, todo está bien. Amén. Eso se llama el egocentrismo. Primero uno. Primero el yo. Pero Dios siempre es un Dios de unidad. Él es un Dios de amor. Él es un Dios que da sabiduría, conocimiento, revelación. Cuando hay una persona con un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado que se acerca a Él, Dios no te rechaza. Dios no, todo el que viene a Él, Dios no lo echa fuera. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Así como tú eres, con tus defectos, errores, debilidades y flaquezas. Pero en el camino del Señor dice la palabra que Él empieza la obra y ya la termina. Dios nunca va a dejar algo inconcluso. Dios es un Dios que ha comenzado contigo y que hay algunas áreas de tu vida que tiene que ser moldeado, que tiene que ser formado. Dios va a ir limando. Dice que nosotros somos el vaso de barro y Él es el alfarero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dan palmas a Jesús? Entonces nosotros somos vaso de barro en la mano de Dios. Y dice que Dios ha puesto su gloria en vasos de barro, en instrumentos. Dios quiere que tú te levantes con un instrumento. A veces nosotros nos quejamos, decimos, Señor, pero ya tengo mi edad, ya soy anciano, anciana, ¿qué voy a predicar? Moisés era anciano, Abraham era anciano. Amén. Amén. Y Moisés era hasta tartamudo y decía, Señor, yo no sé hablar. Entonces le puso a Aarón, su hermano, para que llevaran la palabra de Dios. Y ahí vemos a Jeremías, Señor, soy un niño. Entonces Jehová le dijo, anda, ve y hablarás lo que yo te digo, le dijo. Pero te das cuenta, no hay excusa para predicar el evangelio. Pero el ser humano, el cristiano, se excusa. Antes predicamos de una excusitis aguda. Ahora hay una excusitis, pero crónica. Es que no puedo predicar, es que no puedo ir a la iglesia, es que no puedo salir, es que mi hija, mi hijo, mi trabajo, el dinero, la plata, mi empresa, mi terreno, mi sembrío. Estamos poniendo primeramente las cosas de la tierra que las cosas eternas. Por eso el Señor dijo en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán. Pero buscamos primero las cosas añadidas, porque para el reino de Dios no tienes tiempo. Es que tengo que cocinar, es que mis hijos me quitan el tiempo, es que tengo que llevar al colegio, tengo que trabajar, todo eso es bueno. Pero Dios primeramente dijo, busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Que Jesucristo gobierne tu corazón, que Jesucristo gobierne tu casa, tu familia, porque hay una promesa, yo y mi casa serviremos a Jehová.
es que el reino comience a gobernar tu vida. Es el que el reino se enseñoree de tu vida, de tu hogar, de tu casa, de tu familia. Pero estamos poniendo otras cosas primero antes que las cosas de Dios. A Dios lo estamos postergando. ¿Cuántas veces tú le has orado, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser transformado, ayúdame a seguir tu propósito? Pero de ahí comenzamos a buscar las cosas terrenales. Como dije, no es malo tener un trabajo, no es malo tener una chacra, no es malo tener hijos, no es malo tener una esposa, no es malo tener una empresa, no es malo tener dinero, sino es lo malo es dejar a Dios por el dinero, por la plata, por los hijos, por la esposa, por la agricultura, por el sembrío. Eso es lo malo. Amén. Entonces, mi hermana, mi hermano, lo que Dios quiere es que nosotros le busquemos con una necesidad fuerte de parte de Dios, con hambre y sed. Es que como que tú no hubieras comido, por último, ni un día. Uno cuando deja de comer un día, ¿tienes hambre o no tienes? Claro. Y tienes hambre de comer. Hay una necesidad de tomar alimentos. O sea, así hay que buscarle a Dios con hambre y sed de Él. Yo aprendí personalmente a buscarlo a Dios como si fuera hoy día el último día de mi vida. Y eso me llevó a buscarlo fervientemente, pensando que hoy día es el último día de mi vida. ¿Por qué? Porque sabemos que nadie tiene la vida comprada. La vida y la muerte le pertenecen a Dios. Él te da la vida y Él te la quita. Nadie puede agarrar su vida y decir, ahora me voy a suicidar, me voy a matar, porque la vida a ti no te pertenece. Le pertenece al que te dio, al que dio soplo de vida, al que sopló hálito de vida y te hizo un ser viviente para vivir en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dice Cristo vive? ¿Cuántos da palmas a Jesús? Así es, mi hermana, mi hermano. Lo que Dios busca en cada uno de nosotros es la unidad para poder salir adelante, para trabajar, aún tú para cultivar la tierra. ¿Tú qué necesitas? Necesitas una tierra, necesitas personas que te ayuden a primeramente abrir la tierra, a buscar la semilla, a tener un tiempo de riego, un tiempo de crecimiento, un tiempo que florece y un tiempo donde salen los frutos. Pero eso lo haces todo cuando hay personas que te van a apoyar, personas que van a abrir los surcos, otros que van a echar la semilla, otros que van a regar, otros que van a recoger los frutos. Y estás de acuerdo con esa persona. Se ponen de acuerdo para poder trabajar una tierra. Y eso va a producir, va a crecer, va a desarrollarse y van a tener buenos frutos. Pero si hubiera desunión, hubiera contienda, no hubiera un acuerdo, no hubiera una decisión de hacer las mismas cosas o el mismo trabajo, entonces no se va a poder avanzar. Por eso Dios habla y dice, Jehová dijo, mira la gente que ha unido, ellos tienen un mismo lenguaje. Estamos hablando, mi hermana, mi hermano, de la torre de Babel, que tenía un solo lenguaje, y mira lo que han empezado a hacer. Y a este ritmo nada de lo que se ha empeñado a hacer será imposible para ellos. ¿Te das cuenta? Jehová se admiró, el Dios del cielo y de la tierra, el Creador se admiró y dijo, mira, este pueblo es unido, este pueblo tiene un solo pensamiento, este pueblo tiene un mismo parecer, un mismo lenguaje, hablan el mismo idioma. Se han dedicado y quieren construir una torre que llegue al cielo. Tú puedes tener todos los anhelos, todos los sueños de construir un hogar, una casa, una familia, tener una empresa, crecer, desarrollarte, sino la manera que ellos comenzaron a construir era lleno de egoísmo, lleno de orgullo, porque querían llegar al cielo. Y eso nos hace recordar en la palabra de Génesis, cuando el diablo dijo, yo quiero sentarme en el trono, en el monte de Jehová, lleno de soberbia, lleno de orgullo. Tú puedes crecer, puedes desarrollarte, pero hablamos de la humildad. Por eso Dios dice que al soberbio lo mira de lejos y el humilde de corazón, Dios está con él. A veces nos enorgullecemos de muchas cosas. A veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto, la última chupada de mango, que con nosotros, si no estamos nosotros, no hay nada. Pero no es así. No hay que ser autosuficiente. Dile a tu hermano, no seas autosuficiente. Por eso la palabra de Dios dice que somos un cuerpo
de Cristo. Unos son la mano, otro es la cabeza, otro es el hombro, el brazo, los pies, los dedos. Y ayudarnos mutuamente, porque Jesús oraba para que la iglesia sea uno como el Padre era uno con Jesús. Amén. Dice, en la Biblia Kadosh dice, para alcanzar el cumplimiento pleno de los propósitos y objetivos debemos tener en cuenta, primero, para llegar, para crecer, para desarrollarnos, aún como iglesia, aún como el cuerpo de Cristo, tenemos que buscar la unidad del Espíritu, la unidad de un solo pensamiento, de crecer, de desarrollarnos. Primero, en primer lugar, hay que tener proyecto, en la voluntad y en el propósito de Dios. Cualquier cosa que tú vas a hacer orando, pidiéndole a Dios, buscando de parte de Dios que Él te revele lo que tú vas a hacer, que Él comience a dirigirte, a guiarte a su propósito. Porque a veces hacemos nosotros un montón de cosas, pero no está en la voluntad de Dios. Aún Jesús orando le dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no se haga la mía. A veces hacemos nuestra voluntad, pero no la voluntad de Dios. Amén. Porque todo lo que esté en su voluntad es bueno y es correcto. Y todo te va a salir de acuerdo al propósito de Dios. Pero si tú haces tu voluntad, le echas tus pensamientos humanos, de repente como ser humano nos vamos a equivocar. Pero si estamos guiados por Dios, por su Espíritu, nos está dirigiendo, nos está guiando, y nosotros estamos invocando el nombre de Dios para que Él nos guíe, entonces todo lo que tú emprendas va a ser de bendición. Amén. Otro dice, esperar el tiempo de Dios. Dice que en el tiempo de Dios todo es perfecto. A veces nos apresuramos de levantar algo y de repente todavía no es el tiempo de Dios. Y vamos a pasar procesos, pruebas, luchas, vamos a ser moldeados, formados, porque todavía falta formar nuestro carácter. Todavía hay cosas en nosotros que todavía tenemos que desarraigar, arrancar, sacar de nuestro corazón. Puede ser el carácter, las emociones, las actitudes, tu personalidad humana. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que esté la personalidad y el carácter de Cristo. Porque dice, nuestro mejor ejemplo es Jesucristo. Pablo aún lo decía, que me sigan a mí así como yo sigo el ejemplo de Jesucristo. No, nuestro gran ejemplo es Jesucristo, porque si tú vas a mirar al hermano, a la hermana, al pastor, al maestro, vas a encontrar errores, vas a encontrar debilidades, pero tu mira tiene que estar en Cristo, que Él es el autor y consumador de la fe. Tú no tienes que mirar al hombre, al ser humano. Todos tenemos defectos, todos tenemos errores, todos tenemos debilidades. En el camino del Señor aquí nadie es santo. Estamos llamados a vivir una vida de santidad y Dios nos habla de esforzarnos y ser valiente. Que cada día nos despojemos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Amén. Cuando hablamos de la vieja naturaleza, el viejo hombre, hablamos de la carne, la ira, la pelea, las contiendas, las amarguras, el resentimiento. Amén. ¿Cuántas veces nos dedicamos a la chismosería, a la crítica, en vez de dedicarnos a hablar la palabra de Dios? Se levanta el espíritu de Magali TV. No necesitas tener un ojo para ver, porque tú estás viendo qué le pasó a la vecina de al lado, qué le pasó a la vecina del costado, si se pelearon o no se pelearon. A veces se sabe la vida de la vecina y no la vida tuya. Por eso hay una canción en el mundo: víbora, este nombre te han puesto porque llevas el veneno mortal. Acá no hay víbora, dice que nosotros tenemos que ser mansas como la paloma y astutas como la serpiente. Amén. Dile a tu hermana, acá no hay víboras. ¿Por qué? Porque la víbora muerde, y cuando muerde la víbora deja su veneno, y el veneno te va a matar. Porque hay personas que tú no le has hecho nada, pero hay otra persona que está lleno de amargura, de raíces de amargura, y va a hablar mal de la hermana, va a hablar mal del hermano, va a hablar mal del pastor, le va a señalar, le va a juzgar. ¿Y qué hace? Envenena a los demás. La amargura, mi hermana, te envenena. Por eso que muchas personas sufren de los huesos, osteoporosis, artritis, reumatismo, porque la amargura o las raíces de amargura, mi hermana, son como la hiel que amarga, y te amarga, y todo entra a todo tu cuerpo, huesos, tendones, articulaciones.
Amén. Todo eso, mi hermana, mi hermano, por eso vienen las enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros no declaramos los pecados ocultos, porque el rencor, el resentimiento y la amargura nadie te lo ve. La ira, la contienda, nadie te lo ve. Vemos el pecado de fornicación, de adulterio, los pecados de brujería, de hechicería. Y aún siendo cristianos estamos pasándonos el huevo, pasándonos el cuy. No es que como Dios no me sana, estamos viendo, eso se llama agorería. Amén. Por eso la palabra dice, conoce la verdad y la verdad te hace libre. Nosotros los cristianos ya no tenemos que estar ni en ira, ni pelea, ni discordia, porque recuerda que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y no tenemos que al Espíritu Santo, mi hermana, contristarlo, porque dicen que es como fuego, dice que es como aire, dice que es como agua, pero Él es una persona que habita dentro de ti. Amén. Es una persona que mira, que oye, que escucha, que tiene sentimientos, porque dice que el Espíritu Santo gime indeciblemente dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos da palmas al Señor? Entonces, mi hermana, dile a tu hermana, no dejes que nadie te envenene. Porque la gente va a venir a envenenarte, mi hermana, va a venir a hablarte, va a venir a criticar, a murmurar de otro. Y tú le vas a escuchar y vas a ser participante de esos chismes. Porque tú estás escuchando, no, yo no he chismoseado, pero bien paraste las orejas para escuchar. Y por ahí vas a hablar lo que la hermana dijo, así me dijo la hermana, y vas contaminando y contaminando a otros. El chisme, mi hermana, mi hermano, es como un atentado contra la persona. Porque una persona dice, no, yo lo vi ahí que caminaban juntos, eran los dos hermanos. Otro dice, no, ya yo lo vi abrazado. El otro dice, no, yo ya lo vi entrando a un hotel. Te das cuenta cómo es la lengua, que es un órgano tan pequeño que no tiene hueso, pero anda como hiere. Y dice que la persona sabia sabe dominar su lengua, pero hasta este tiempo el hombre no ha dominado la lengua. Domina leones, domina elefantes, domina jirafas, pero anda, domina a ver tu lengua. Dice que es la lengua un órgano tan pequeño, pero enciende, mi hermano, un fuego mortal. Amén. Dile a tu hermana, ten cuidado con tu lengua, dile. Amén. Otro dice que estemos en unidad y tengamos un mismo sentir, una misma visión y un mismo pensar y un mismo parecer. Dice que todos hablemos el mismo idioma. Cuando los hombres del tiempo de Nimrod se propusieron a construir la torre de Babel, el Eterno mismo reconoció que nada lo iba a detener a alcanzar lo que habían propuesto. Mira lo que dice Dios, nada podía detenerlos. Porque tenían el mismo parecer, el mismo sentir, el mismo lenguaje. Y eso es lo que Dios busca de la iglesia, que tú tengas el mismo sentir, el mismo parecer, la misma misión y la misma visión, la misma compasión, la misma misericordia. Amén. Para que haya unidad. Pero ¿qué pasa cuando el hermano habla en quechua, la hermanita habla en lengua norteamericana, el inglés? Por ahí habla el francés, por ahí habla el japonés, por ahí habla el chino mandarín. ¿Se van a entender o no se van a entender? No va a haber entendimiento. Entonces, ¿qué hizo Dios con los hombres en ese tiempo de Nimrod, que es con la torre de Babel? Dios confundió la lengua de ellos. Otros comenzaron a hablar en africano, otros en inglés, otros hablaron en español. Y así, como no tenían el mismo idioma, no tenían el mismo parecer, dejaron de construir la torre de Babel. Babel, ¿qué significa? Confusión. Dios confundió la lengua, ahí nacieron todas las lenguas hasta estos tiempos. Hay la lengua inglés, hay el castellano o el español, hay, mi hermana, el francés, el italiano, el japonés, el chino, y no nos entendemos. A veces, hoy que ha venido un pastor de Brasil, pero él también habla un español masticado, porque el idioma de ellos es el portugués. Pero igual aprendemos. Yo le digo, ¿cómo se dice buenos días? Bom dia. En la tarde, boa tarde, dice, ¿no? En la noche, boa noche.
Amén. También habla de cómo se dice niño, garotiño. Una niña, garotiña. Crianza y hay muchas cosas que de repente nosotros no entendemos, pero te das cuenta, cuando no tenemos el mismo parecer, el mismo lenguaje, no va a haber entendimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios en la iglesia? Que tú tengas el mismo parecer. Que tú tengas, mi hermana, la misma visión de la iglesia, del pastor que está llevando la iglesia. Pastor, a veces lo dejamos al pastor. Que haga el pastor. El pastor también es ser humano. ¿Se cansa o no se cansa? Claro. ¿El pastor llora o no llora? Claro. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos pastor, ¿en qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Porque la iglesia es un cuerpo. Así como la torre de Babel era un cuerpo y estaban llegando al cielo y Dios vio la unidad de ellos. Dijo, nadie va a poder detenerlos a ellos. Descendamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descendieron y confundieron las lenguas. Por eso lo que Dios quiere en este tiempo, que la iglesia se levante en un solo parecer, en una misma visión, apoyándonos unos a otros. En vez de ver defectos, errores, debilidades, ver, pastor, yo estoy contigo. Hermana, te apoyamos. ¿Qué podemos hacer? Porque dice la palabra, mayor es el que sirve. Amén. Dice, Primera de Corintios 1:10, a ver, el que lo encuentra lo lee también y me ayuda. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. El que lo encuentra lo lee, por favor, con voz de trompeta, con voz de mando, para que no se queden dormidos. Por eso, ahí lo leen. Por eso, es que me muevo para acá, lo de acá quieren leer, me muevo para ahí. Sí, amén. Dice, Primera de Corintios 1:10, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, que no haya ¿qué? Divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamientos y propósito, que no haya división dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que trae las divisiones? Son los chismes y las críticas. Lo que me dijo, lo que me habló, pero tú no lo vistes. Todo lo que oí y escuché. Y el Señor que dice que no haya divisiones y que todos tengamos un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? De engrandecer el reino, de traer las almas, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión, y no solamente es del pastor, es de todo aquel que ha nacido de nuevo. Somos embajadores de Cristo. Tú eres un instrumento en la mano de Dios, pero tú tienes que hablar, tienes que predicar. De repente dirás, pastor, yo no sé la palabra de Dios. Entonces comienza a volantear. No hay pretexto, comienza a volantear. Cristo te ama, pero ya está sembrando la palabra de Dios. Porque a mí me predicaron con la palabra de Dios. A mí me llegaron con folletos cuando yo no conocía a Dios. Y eso, mi hermana, mi hermano, yo guardaba los folletos, no lo leía, pero los guardaba así. Tenía respeto a la palabra de Dios, a pesar que yo no conocía a Cristo. A pesar que yo vivía en una vida de pecado, haciendo lo malo a Dios, delante de Dios, guardaba los folletos de Dios. Pero ¿qué pasaba en mi momento de dolor, de tristeza? Sacaba un folleto. Aunque no lo entendía, aunque no lo comprendía porque estaba ciego, sordo y mudo, porque no conocía la palabra de Dios, no tenía libertad, no había nacido de nuevo, mi hermana, pero lo leía. Y dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. En su tiempo, mi hermana, mi hermano, se cumple. Y así es, mi hermana, que yo guardaba la palabra de Dios en mi vida, porque yo vivía en una vida llena de pecado, en una vida llena de maldad, lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de vanagloria, lleno de altivez. Tenía amistades que vivían en una vida desordenada, amigos llenos de confusión, llenos de error, llenos de duda, viviendo en una vida
que no era el diseño que Dios había puesto en mí, porque la palabra de Dios dice en Génesis 1:27 que Dios creó varón y hembra. En el lado mío, mi hermana, yo nací varón, pero ¿qué pasó, mi hermana, con el tiempo? Como era uno de los últimos hijos de 6 hermanos, comencé a desviarme, comencé a vestirme como mujer, como niña, tener amistades niñas, jugaba saltasoga, jugaba jazz, jugaba con las niñas. ¿Por qué? Porque cuando jugaba con los niños me pateaban, me empujaban, me pegaban y salía llorando. Y así fue que tuve más amistad con niñas. En la casa estaba papá y estaba mamá, pero lo tremendo era que papá de lunes a viernes se dedicaba a trabajar hasta las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde papá se dedicaba a tomar, a emborracharse. Viernes, sábado y domingo a las 5 de la tarde papá el día domingo se echaba a dormir. Nunca tuve presencia de papá, nunca tuve un papá que me dijera, ¿sabes qué? Te voy a llevar a jugar fútbol, te voy a enseñar las cosas de hombrecito. Mi imagen, mi vista era para mamá y mi hermana 2 años mayor que yo aprendía todo lo de ellos. Y así fue mi hermana, mi hermano, que entré como niño en una confusión. Por eso es bueno que el hogar sea administrado por mamá y por papá, porque también hay niños y también hay niñas. Hoy venimos a enseñar con el pastor, con el siervo y su esposa, en una enseñanza para niños que ellos no tienen y nadie puede tocar su cuerpo. Amén. Esa enseñanza a los niños para que ellos puedan entender que ellos son templo donde Dios habita y que nadie puede tocar el cuerpo de un niño y de una niña porque es tuyo. Amén. En el lado mío, mi hermana, mi hermano, cuando yo entré a secundaria, conocí un joven que era homosexual y este joven me dijo, tú eres homosexual. ¿Por qué? Porque a ti te gustan los hombres. Y en ese momento, bueno, yo dije sí. ¿Por qué? Porque había esa atracción por la persona de mi propio sexo. Pero yo no entendía, yo no comprendía. En la casa era pura educación, puro respeto de parte de mamá, porque como papá trabajaba, dentro del hogar reinaba el matriarcado. Mamá era la cabeza del hogar, papá le daba el dinero y mamá administraba el dinero. ¿Para qué servía esto? Para el otro, para el colegio, para la ropa, para el alimento y la comida. Papá solo se dedicaba a tomar, venía y golpeaba a mamá, veía los golpes, veía a mi hermana, a mi hermano, que papá pegaba a mamá y que se peleaban, y todo eso marca la vida de los hijos, porque los niños absorben los problemas del hogar. La educación no nace del colegio, no procede del colegio, la educación procede de la casa. Si mamá y papá pelean, los hijos van a ser iguales. Si papá está en el alcohol, en la droga, los hijos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser normal. Pero donde hay educación, donde hay respeto, donde les enseña la palabra de Dios, ellos van a crecer y van a tener temor a Dios. Por eso dice que el principio de la sabiduría es tenerle temor a Jehová. Amén. Por eso dice, instruye al niño, cuando fuera viejo no se apartará de él, porque ya tiene cimientos de la palabra de Dios. En cambio, mi hogar era un hogar católico. Un hogar donde papá tomaba, donde mis hermanos mayores tomaban, donde toda la familia era idólatra, donde adorábamos a un Dios de yeso. La familia hacía idolatría a Santa Rosa, San Martín, la abuela, al Señor de los Milagros, porque no conocíamos a Dios, no conocíamos al Cristo Salvador. Entonces mi hermana, y así fue que este joven me llevó a la Plaza San Martín de Lima, a poder conocer el mundo del homosexualismo, donde había transexuales, bisexuales, donde había gays, donde había lesbianas, mi hermana, que populan en todo ese lugar. Y pude conocer y le pregunté qué utilizaban. Se ponían hormonas, siliconas, se ponían prótesis, se habían hecho cirugías. Entonces mi hermana, yo me dejé a informar todas esas cosas y comencé a ponerme hormonas, a ponerme siliconas, a hormonizar mi cuerpo y a parecer una mujer, porque las hormonas femeninas que las mujeres se ponen para cuidarse, en el hombre actúa con el segundo aspecto femenino de la mujer. Los glúteos, las caderas, los pechos comenzaron a brotar, a formarse, a tener un cuerpo
femenino. Pero ¿qué pasaba, mi hermana, mi hermano? Que en el trayecto, en todo ese proceso, mi hermana, me acuerdo, como papá tomaba y se emborrachaba, le habían dicho: tienes un hijo homosexual. Papá, me acuerdo que vino una noche con correa para darme duro. Me acuerdo que me escapé toda la manzana. Tenía 14, 15 años y yo no sabía lo que estaba pasando conmigo. Me escondía debajo de la cama llorando. Le decía: Señorcito, ayúdame, que mi papá no me pegue, porque cuando estaba borracho nos pegaba, nos daba duro. Mi hermana, nos dejaba marcado todo el cuerpo. Y así es que, escondido, mamá me decía: si quieres ser mujer, lava, cocina, limpia. La mujer hace eso. Mis hermanos del cabello me jalaban cuando jugaba vóley y me arrastraban toda la manzana para meterme dentro de la casa, a golpes, a patada, y todo esto me creó en mí un rencor, resentimiento, odio a mamá, odio a papá, odio a mis hermanos, que estaba siendo rechazado por mi propia familia, que ellos deberían defenderme, familia que deberían amarme. Comencé a recibir el rechazo más grande, y no solamente de la familia, sino de la sociedad misma, que te insultaban: homosexual, cabro, que te gritaban, mi hermana, de la calle. La misma sociedad comenzaron a marginarnos, comenzaron, mi hermana, a formar heridas dentro de nuestro corazón tan fuerte, mi hermana, que comencé a crecer con odio, con rencor, con resentimiento, con el alma, con el corazón quebrantado, porque yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y a los 18 años, mi hermana, como vivía en un mundo ya del homosexualismo y veía que los hombres con hombres tenían relaciones antinaturales, que no es conforme a la naturaleza de Dios, que Dios creó el sexo femenino y el sexo masculino para procrear hijos. Pero hoy el hombre, el ser humano, ha agarrado el ano como un órgano sexual. Y toda relación anal, todo sexo oral no viene de parte de Dios. Porque Dios dice que el lecho tiene que ser sin mancilla. Recuerda que tú eres el templo del Espíritu Santo. A veces el hombre dice a la mujer: tú eres mi cuerpo y yo voy a hacer lo que yo quiero contigo para satisfacerme sexualmente. Pero todas esas abominaciones y aberraciones sexuales vienen por causa de la pornografía que han mandado, y se ve todo eso, y el hombre piensa que ese es el sexo normal, que me voy a satisfacer con eso. Y tú tienes que satisfacerme porque tú eres mi mujer. Y la mujer accede a todo eso para que el marido no lo deje y no le abandone. Pero eso no es el sexo que Dios creó. El sexo es limpio, puro y sin mancha. Pero hoy, con todas las pornografías, hoy vemos la masturbación, la pornografía, el sexo oral, las masturbaciones, que eso no viene de parte de Dios. Y vivimos metidos en eso. Vivimos en un engaño porque no conocimos la verdad. Y ahí nace también el homosexualismo. Porque yo he visto a muchos hombres casados que buscan tener relaciones con una persona de su propio sexo. ¿Por qué? Porque la mujer no les satisface. Y van a buscar placeres, buscan prostitución. Y así es, mi hermana, que yo comencé a meterme más al fondo de la vida del homosexualismo, sino también en una vida de transvestismo, a tener una pareja que vivía conmigo, un hombre, una persona de mi propio sexo. Desde que yo viví con esa persona, mi hermana, mi hermano, la vida del homosexualismo o del transvestismo o del transexualismo, no hay felicidad. Puedes estar en cualquier vida de pecado, de fornicación, de adulterio, en una vida de pecado, de brujería, de hechicería, en una vida de pecado, mi hermana, robando, alcoholizándote, drogándote, o viviendo en una vida de homosexual. Uno no vive feliz, porque hay un vacío dentro del corazón del hombre que nadie lo puede llenar. Y así viví yo, mi hermana, por mucho tiempo, 26 años, haciendo aberraciones sexuales, golpeando mi cuerpo, mi hermana, mi hermano, en el homosexualismo. Y no solamente eso, sino que también me dediqué, mi hermana, a la prostitución. Llegué a estar así, con un cuerpo de mujer. Me arreglé todo el cuerpo con siliconas. Mi nombre es Oscar Esquivel. Llegué hasta tener este cuerpo con cirugías, con operaciones,
porque yo quería parecerme una mujer. Yo decía, dentro de mí hay una mujer que tiene que salir adentro, porque no conocía a Cristo. Pero esto era solamente por fuera, pero dentro de mí había un vacío que nadie lo podía llenar. Había dolor, había tristeza, había amargura, resentimiento. Me acuerdo que quería salir de esta vida porque vi a muchos amigos homosexuales, travestis, morir con enfermedades venéreas como la sífilis, la gonorrea, el chancro, el papiloma humano y aún el SIDA, porque la paga del pecado es la muerte, mi hermana. Vi morir amigos secarse, que en ese tiempo le decían la peste rosa. Amigos que morían como mosca, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y morían. ¿Por qué? Porque uno vive en una vida de pecado. Uno hace, mi hermana, abominaciones y aberraciones. Y tarde o temprano las consecuencias vienen sobre la persona. Porque así como la salvación es personal, el pecado también. Entonces uno tiene que salir. ¿Qué pasó, mi hermana, mi hermano? Que me encontré vacío. Tenía dinero, tenía plata, tenía un spa en el segundo piso, pero vacío por dentro. En mi soledad lloraba y clamaba y le pedía a un Dios que no conocía: sácame de esta vida. Le decía, ¿cómo salgo de esto? Porque ya había tocado fondo. En la noche no podía dormir, me sentía atormentado por demonios que me pedían sexo. Estos son los demonios de incubos y sucubos que venían en la noche a perturbar mi sueño. No podía dormir. Había tanto dolor y tanta tristeza. En la mañana salía nuevamente vestida de mujer. Me dediqué a la vida de la prostitución. Me acuerdo que en ese tiempo, en ese lugar donde nos prostituíamos, había jóvenes que habían venido de impares, porque éramos frecuentes de repente a tener una infección venérea o el VIH, y nos sacaron exámenes de orines, exámenes de sangre, para ver si verdaderamente habíamos contraído esa enfermedad. A mí también me sacaron, yo fui. Y me acuerdo que comenzó el trato de Dios. ¿Por qué comenzó el trato de Dios? Porque mamá se convirtió a Cristo. Me acuerdo que mamá buscaba de Dios, se fue a los israelitas. Estuvo 6 meses y de ahí se salió. Fue a los testigos de Jehová. Estuvo 1 año y de ahí se salió. Alguien le invitó a una iglesia cristiana evangélica donde predican la sana doctrina de Jesús. Y mamá, orando, cerró sus ojos. Y Dios abrió sus ojos espirituales y le dijo: aquí te quedas. Vio a Jesucristo, vio una vestidura blanca, y ahí se quedó mamá. Y mamá comenzó a orar, a clamar. Por eso Dios escucha la oración eficaz del justo. Dios escucha la oración de una madre por sus hijos. Y si estamos acá es por una oración, por alguien que oró y movió la mano de Dios a favor de sus hijos. Por eso, madre de familia, ora por tus hijos. Si están en la borrachera, en el alcoholismo, en la drogadicción, en el homosexualismo, en el robo, en el sicariato, ora por tus hijos, porque Dios oye la oración de una madre que llora, que ora, que clama por sus hijos. Dale palmas al Señor. Y así es, mi hermana, que Dios comenzó a tratar conmigo. Porque cuando mamá oró y oraba, ella declaraba que sus hijos venían a Cristo, porque ella decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿qué pasaba con los hijos? El otro era fornicario, el otro era adúltero, la otra era bruja, la familia era hechicera, era idólatra, y el último de sus hijos, homosexual. Pero mamá comenzó a ayunar y orar, y la oración comenzó a caer. La familia, al año vino mi hermano, al año y medio vino mi hermana. Y así, mi hermana, en 5 años, toda la familia vino a Cristo. Aún mi papá, estando en la borrachera, en el alcoholismo, se arrepintió. Pero yo decía: qué bien que la familia sea evangélica, pero conmigo no se metan. Yo soy cristiano, apostólico y romano. Yo decía: qué bien por ustedes que se hayan vuelto a Cristo. Pero no sabía que ellos estaban orando y ayunando por mí. Y Dios comenzó a tratar conmigo. Y en ese momento que me sacaron la prueba de Lisa, yo decía: ¿con quién me metí? Me metí con Juan, me metí con Ricardo, me metí con Michelle. ¿Quién me contagió esa enfermedad? Porque yo decía: yo debo tener, porque nunca me cuidé. Siempre he sido una persona promiscua.
Por eso sean homosexuales que se dedican a la prostitución, son gente promiscua. No hay amor, todo es amor al sexo. Y así fue mi hermana, mi hermano, que llegó el trato de Dios a mi vida. Me acuerdo que la doctora me dijo, a ver tu examen, vamos a ver qué dice tu examen. Y me acuerdo que la doctora se ríe y me dice, ¿qué tal si sales positivo? O sea, tener la enfermedad del VIH. Yo le dije, no quiero, no creo. No creo, le digo. Entonces me dijo, bueno, está bien, no tienes, pero te doy una caja de preservativos de 2 meses para que te cuides. Entonces ahí yo dije, ahora me voy a cuidar con los preservativos. Me voy a poner 2 o 3 preservativos, pero me voy a cuidar. Pero fue mentira, algunas veces me cuidaba y otras veces no. Me acuerdo que iba vestida de mujer, por ahí alguien me decía, Cristo te ama. Los volantes que me entregaban, iba al mercado, subía al carro, alguien que predicaba la palabra de Dios. Y yo decía, Dios mío, ¿qué quieres conmigo? Porque donde yo voy, predican la palabra. Me acuerdo que me iba a la discoteca y entré en un taxi, en un joven bien parecido, y le comencé a seducir. Había ido con una minifalda y le decía que mi pareja me había abandonado, que si podía invitarlo y llevarlo a la discoteca para tomar, yo pongo todo, le decía. Y este joven me escuchaba y yo le hablaba para llevarlo a tomar a la discoteca. Pero después de un rato, mi hermana, de 5 o 10 minutos, me acuerdo, después de haberlo seducido, miro al lado del timón y estaba una Biblia. Y el espíritu que estaba dentro de mí, el espíritu de homosexualismo dijo, y ahora, me dijo. Y este joven comenzó a predicarme la palabra de Dios, a hablarme que Jesús me amaba, que Jesús podía cambiar mi vida. Yo llegué hasta la discoteca, le pagué, entré hasta la puerta de la discoteca y me puse a llorar. Yo le decía, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué esta persecución? Me sentía perseguido, acorralado por Dios. Y así fue mi hermana, que también me acuerdo que ponerme muchos preservativos comenzaron a dañar mi estómago y me iba de emergencia al hospital, y entré a un hospital buscando un doctor, pagué mi consulta y entré y esperaba al doctor, y había una enfermera ahí vestida de blanco y no venía el doctor, y le pregunté a la enfermera, le dije, ¿y el doctor a qué hora viene? Ella voltea y me mira, yo estaba con una pantaloneta hasta la cadera, con la mitad de los pechos al aire y con unos lentes de contacto color gris, y ella me dice, tú eres varón, me dice. Y yo le quedo mirando, bueno, eso a usted no le importa, le digo. Lo único que yo quiero es que tú me sanes este dolor de estómago que tengo, le digo. Y la doctora me habló de parte de Dios, porque mamá hablaba que Dios hablaba. Y la doctora me dijo, mira, si te ponga 2 o 3 preservativos, el día que Dios quiere te va a dar esa enfermedad. Porque yo le senté, mi examen de Lisa yo llevaba siempre. Y decía, no tengo esa enfermedad. Pero ella me habló. Y eso es lo que yo te digo a ti, así tú te cuides. Así tú vivas en una vida de pecado, de promiscuidad sexual. El día que Dios quiere te va a dar esa enfermedad. No porque Dios quiere, sino porque hemos tomado malas decisiones. Y yo tomé una mala decisión. Entonces regresé a mi casa, llorando, pidiéndole a ese Dios que no conocía. Orando y diciéndole, Dios, muéstrame a alguien que haya cambiado. Alguien que tú hayas transformado. Yo tenía un salón de belleza y me acuerdo que en la mañana, a las 10 de la mañana, vino un joven que le decíamos en el barrio lacra. ¿Por qué? Porque se dedicaba a fumar, a drogarse, paraba tirado en la basura, en la cochinada. Y de repente este joven, como yo le digo, ¿a quién le has robado? Porque venía bien cambiado, bien aseado. Y él me dijo, no hables así, me contó su testimonio, que él fue a robar y dice que lo habían linchado, le habían tirado piedrones, le habían pasado cuchillo por todo el cuerpo y se había desangrado. Y fue al hospital. Su papá era cristiano. Y cuántas veces le había predicado la palabra de Dios, pero él era un desobediente. Cuando él me cuenta así, yo le digo, congrégase en una iglesia. Sí, me dice. Yo le digo, vamos. ¿Y qué días son los cultos? El domingo. Entonces ven el domingo y ven a recogerme. Y a las 6 de la tarde este joven con un taxi estaba esperándome afuera en mi puerta. Cerré el salón y me fui con él. Y ahí pude escuchar que el pastor predicaba de Cristo, que predicaba del amor de Jesús, de la salvación, del sustituto, que Cristo había muerto por mi pecado, que Él me dio la prueba del amor más grande muriendo por mí.
Entonces yo escuchaba que el pastor llamaba y muchos se entregaban a Cristo. Estuve yendo como 6 meses y dice que la palabra es dura, pero la palabra te cambia. La palabra es martillo que rompe toda dureza del corazón. Y la palabra de Dios estaba entrando a mi corazón, estaba entrando a mi vida, estaba rompiendo la dureza, el odio, el rencor, el resentimiento, la pena, la tristeza, el sufrimiento que yo había pasado viviendo en una vida de transvestismo, de homosexualismo. Y pude enterarme que Dios pedía perdonarme por medio de Cristo los pecados más rojos o más negros que yo haya cometido. Que solo la sangre de Jesús podía limpiarme, justificarme, que pedía purificarme. Dale palmas a Jesús. Que solo la sangre de Jesús podía redimir de todo mi pecado. Me acuerdo que entré a mi salón de belleza, era a las 4 de la mañana. Y me mostré ahí, mi hermana, me miré al espejo y pude ver todo este cuerpo, pero desnudo. Me miré al espejo, yo dije, el diablo me ha robado mi identidad de varón. Porque en Génesis 1, 26, 27 dice que Dios creó varón y hembra. Y yo ya había sido libre por la palabra, porque conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Y pude entender que yo no era mujer, que yo había nacido varón y el diablo había robado mi identidad, haciéndome creer que yo era mujer, que vivía como mujer, que actuaba como mujer, que hablaba como mujer, caminaba como mujer, pero no era una mujer, porque Dios creó solamente 2 sexos. Y así fue mi hermana, mi hermano, que esa madrugada yo recibí a Cristo, me arrodillé y le pedí perdón por todo mi pecado que yo había cometido. Le dije, Señor, perdóname. De repente no te conocí, como hoy puedo conocerte por tu palabra. Y ahí me arrepentí, lloré, mi hermana, como nunca había llorado. Yo creo que era un nacimiento nuevo y era un arrepentimiento genuino. Porque yo ya me había cansado, tanto había tocado fondo en esta vida. Si hubiera habido felicidad y hubiera habido paz, yo me hubiera quedado. Pero en esta vida de pecado y en cualquier vida de pecado no hay felicidad, no hay paz, no hay tranquilidad, hay dolor, hay tristeza, hay sufrimiento, mi hermana, mi hermano, en cualquier vida de pecado que tú vivas. Me acuerdo que en la mañana siguiente le dije a mamá, me he convertido a Cristo. Y mamá dijo, sí, mamá, me voy a ir a cortar el pelo. Yo no tenía ropa de hombre, yo no tenía ropa interior, todo eran tacos, eran zapatos acrílicos, eran, Señor, ropa de mujer, sostenes, minifaldas, enterizos, extensiones, maquillajes, pinta de uñas. Mi hermana no tenía nada. Me acuerdo que esa madrugada saqué los colchones, saqué toda la perfumería, saqué todo el maquillaje, saqué toda la ropa de mujer que tenía, todos los tacos y lo quemé con gasolina, mi hermana. Y había un hermano ahí. Entonces mi hermana, mi hermano, me acuerdo que eso fue un día sábado. El domingo tenía que ir a la iglesia porque yo solamente iba los domingos en ese tiempo. Y así fui a la iglesia, ya me corté el cabello, me puse camisa, pantalón, zapato de varón. Regresé a la identidad que Cristo me había dado. Me senté a la iglesia. Dale palmas al Señor. Me senté en el lugar que siempre me sentaba, delante de todos los hermanos. Ahí en las primeras sillas yo me sentaba para escuchar la palabra de Dios. Y me acuerdo que el pastor siguió predicando del amor de Cristo. Predicaba mucho de Jesucristo, de lo que Él había hecho por cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que viene a mí aunque esté muerto, vivirá. Y así es, mi hermana, yo estaba muerto en mis pecados y delitos, pero cuando conocí a Cristo, Cristo me vino a dar una vida abundante en la vida de Él, porque Él dio su vida por mí. Y así fue que el pastor predicaba, y me acuerdo que llamó a muchos, y solamente ese día había 3 personas que se entregaban. El pastor oró por él, y me vio a mí extraño, porque el pastor me miró, y me acuerdo que se acercó, me dijo, joven, ¿no quieres que oremos por usted? Y yo le miro al pastor, pastor, ¿no se acuerda de mí? El pastor me miró y dijo, Oscar. El pastor se volteó y se puso a llorar, porque ya no vine vestida así de mujer, vine vestido de varón. El pastor lloró y me acuerdo que me llamó aquí, a este lugar, y dijo, hermanos, ustedes ven a la hermana Yulisa. Y todos miraban.
No, a ver, busquen por ahí. No, no hay. No ha venido. Y dijo, es el tiempo que ustedes sepan la verdad. La hermana Yulisa no era mujer. La hermana Yulisa era hombre. Y acá te presento a Oscar, dijo Oscar Esquivel, que venía vestida de mujer, pero era hombre. Y Dios ha hecho un milagro. En ese rato los hermanos se levantaron y pudo ver que había milagros. Que Dios podía hacer un milagro en la vida del hombre, del ser humano. Me convertí en el año 2000. Hoy tengo 26 años en el camino del Señor. Estamos predicando el Evangelio. Estamos yendo a misiones. He viajado a Chile. En este tiempo viene Brasil para dar testimonio que Dios cambia y transforma. Tenemos un ministerio carcelario allá en Lima. Estamos predicando el Evangelio en las cárceles de San Pedro, de Castro, llevando a muchos hombres encerrados en su pecado, encerrados en cautiverios, por robo, por muerte, por alcoholismo, por drogadicción. Dios cambia y transforma del hombre, dice la palabra de Dios, de modo el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy soy una nueva criatura, Dios cambió mi vida, me regresó la identidad de varón que Dios me había creado. Y Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu hogar, tu casa, tu familia. Dios puede cambiar tus hijos. Dios puede sanarte. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer algo importante en tu vida. No solamente venir a congregar, sino ser un instrumento en la mano de Dios. Dios quiere libertarte. Hoy yo te llamo a este lugar para orar por ti. Si de repente tienes alguna enfermedad o estás pasando por momentos fuertes en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio. Si tus hijos están en la droga, en el alcohol. Hoy Dios quiere arreglar tu vida, hoy quiere restaurarte tu vida. Hoy te invito a pasar a este lugar para poder orar por ti, para que Dios te libere y te liberte. Dios lo que ha hecho conmigo lo puede hacer contigo. Puede hacer en tu hogar, sacarte de la pobreza, de la escasez, de la miseria, de la ruina. Dios puede transformar tu vida. Te puede hacer un hombre